Hola Yanti, tanto tiempo. Eh, bueno, a ver, voy a ir saludando. Hola Sandra, hola Viviana. A la pucha. Neurociencia, neuroplasticidad, ¿cómo se articularía con la ciencia cuántica? Ah, temita que tiraste, ¿eh? Mariana, ¿en qué aspecto se conecta la psicología con la física cuántica? Bueno, va por ahí la cosa. Y antes Carla me proponía apego y desapego. Bueno, tenemos para todos los gustos. Bueno, por mayoría, hola Cecilia, de paso también te saludo. Por mayoría hoy vamos a ir con cómo se articularía la psicología y ahí podemos mechar con, por supuesto, la neurociencia y la neuroplasticidad que tiene bastante que ver con la física cuántica. Y si quedan unos minutitos, de paso metemos algo de apego y desapego para dejar a todos, a todas contentas. El deseo coarta la libertad. Estamos filosos, me encanta. Eh, Tendríamos que ponernos a reflexionar qué es la libertad, Carla. Bueno, se vino, menos mal que cambiamos a Facebook e Instagram porque se viene heavy la cosa. Bueno, vamos a arrancar entonces. Es muy interesante el tema de la neuroplasticidad, la neurociencia. Eh, sí, ya voy con el tema del deseo, Carla, no desesperéis. Eh, es muy interesante esto de la neuroplasticidad, la neurociencia, porque si ustedes se ponen a pensar, hoy se está empezando a hablar de neuronas espejo. No sé si este término lo han oído nombrar, pero esto se trata de que en la medida en que uno logre cambiar su pensamiento, ya que estábamos hablando de eso, las neuronas empiezan a recorrer distintos circuitos. O sea, ustedes piénsenlo así. En la medida que yo hago siempre lo mismo, esto es, misma manera de pensar, misma manera de resolver las cosas, eh, hacer siempre el mismo caminito para resolver o no resolver, las neuronas tienen formadas ahí un, un cierto recorrido, que es siempre el mismo. Y fíjense qué curioso que el lenguaje no es tonto. Cuando uno dice abrir la cabeza, estamos refiriéndonos precisamente a esto. Las neuronas, por eso lo de la plasticidad, pueden, en este sentido, ampliar ese circuito, ese recorrido. Empezar a buscar otros recovecos no explorados. Esto sería como decir, para ir al trabajo, para ir a un determinado lugar, siempre hago la misma cuadra. Bueno, ¿qué pasa si en vez de ir, no sé, 5 cuadras derechito, voy 2 cuadras para la derecha, 2 para la izquierda y una derecha? Voy a empezar a notar que en esas 2 cuadras a la derecha, a la izquierda, hay distintas cosas que por ahí me llaman la atención, me sirven, me son funcionales, me permiten explorar caminos nuevos, soluciones alternativas nuevas. Esto abre la cabeza. Ahí se relaciona con la psicología y ni hablar con lo cuántico, porque lo cuántico que nos dice que las posibilidades son infinitas. Por eso lo de multidimensional, múltiple. De hecho, los físicos tradicionales ortodoxos se vuelven locos porque en la física macro hay leyes muy claritas, como muy imperturbables, donde todo está absolutamente probado en el sentido de que siempre vamos a obtener las mismas respuestas haciendo el mismo experimento con las mismas variables. Pero ¿qué pasa en la física cuántica? Yo por ahí hago un experimento y en un universo muy microscópico lanzo una partícula en una dirección y una vez va derechito, otra vez va para la izquierda, otra vez va para la derecha y no se explican por qué ese comportamiento. Entonces ahí empezó
toda esta teoría de que el observador, o sea nosotros, influimos en esa partícula para que vaya para un lado, vaya para el otro o vaya para el otro. Cuando antes, en esta pretensión de objetividad, se creía que había un afuera y había un observador. Es decir, yo no podía influir en eso que era la realidad que estaba por fuera de mí. Bueno, lo que vino a revolucionar y a complejizar la física cuántica es que no habría distinción entre ese afuera y ese adentro, o una realidad objetiva y una subjetiva, sino que todo es parte de lo mismo y esto se retroalimenta como estamos haciendo ahora nosotros. Ahí se conecta con la física cuántica y ahí es donde entra toda esta dimensión que nosotros también queremos incorporar, que es lo espiritual. Y cuando hablo de lo espiritual, no estoy hablando ni de religión, ni siquiera de Dios, ni de ningún dogma en particular. Es justamente todo ese universo que desconocemos, llamémoslo dimensiones superiores, llamémoslo quantum como energía, que justamente no podemos todavía comprender, ni controlar, ni nada. Eh, Materia oscura, bueno, como lo quieran llamar, inteligencia, etcétera. Viviana, sería atención e intención de quien observa. Exactamente. De hecho, metafísicamente se dice que donde vos pones la atención, ahí quedás identificado, te convertís en eso. En otras palabras, esto sería, ahí es donde yo, de alguna manera, condiciono mis circunstancias. Esto imagínenlo como una proyección, como una pantalla donde yo proyecto cuál va a ser mi realidad. En otras palabras, si yo tengo visión de túnel, anteojos oscuros, realidad absolutamente nefasta, bueno, voy a, de alguna manera, proyectar esas circunstancias a mi alrededor. Todo lo voy a ver con ese color. Por eso se dice que uno crea su propia realidad. Y la intención, esto es la emocionalidad, la fuerza emocional que yo le pongo a eso para que eso se materialice. Esto que estás diciendo, Viviana, sin ir más lejos, es cómo funciona desde la metafísica la materialización de cualquier cosa, lo bueno y lo malo. Pongo una idea y le doy la suficiente intención emocional para que se manifieste. Si esto lo pensamos desde la enfermedad, bueno, es bastante simple darnos cuenta que funciona. Piénsenlo así, sostengan durante mucho tiempo un enojo profundo, intenso, y díganme si no van a empezar a sentirse mal del estómago, de la garganta, del pecho. Sostengan eso durante mucho tiempo y terminamos con una enfermedad que hasta puede llegar a ser un cáncer, por ejemplo. Así que está absolutamente relacionado. Bien. Esto del deseo si coarta la libertad. Bueno, el tema de la libertad es todo un tema. En realidad, y acá es interesante porque vamos a encontrar como un punto en común entre hasta el psicoanálisis y la psicología y la metafísica. En realidad, lamento venir a informar que no tenemos mucha libertad. Si lo pensamos desde lo espiritual, esta cuestión del libre albedrío es hasta ahí, porque pensémoslo de esta manera.
Y siempre esto no lo digo yo, lo dice la metafísica, por eso siempre hay que aclarar desde qué lugar uno dice las cosas. Em, Desde la visión metafísica, que está en consonancia con lo que es la espiritualidad hinduista, budista. Acá tengan en cuenta que estamos hablando de sucesivas reencarnaciones, donde entra en juego el karma. Bueno, uno podría decir, bueno, está bien, uno se puede mandar un montón de macanas, total, tiene la posibilidad de seguir volviendo y corrigiendo, hasta cierto punto. Piensen que esas circunstancias, esto que hablábamos, de donde se proyecta nuestra realidad, se va haciendo cada vez, si empezamos a hacer sucesivas macanas, se nos empiezan a cerrar las posibilidades. No es que vuelvo, digamos, reformateado y de vuelta tengo todo para elegir. Esto sería como decir, imagina una escuela donde nos llevamos, no sé, todas las materias. Al año siguiente no me llevo todas, pero me llevo 3/4 partes. Bueno, voy a tener esas 3/4 partes más todas las demás. No es que viene el nuevo año y ya está. O sea, todo aquello quedó perdonado. Entonces, en la medida en que voy sumando cuestiones, cada vez se hace más difícil la cosa. Cada vez se hace más complicado de remontar. Entonces, no es que da lo mismo y está todo bien. Voy pudiendo elegir, pero si antes podía elegir, no sé, qué sé yo, dónde nacer, eh, la familia, dentro de las posibilidades, bueno, era entre una buena y una más o menos, ahora sería entre una mala y una requete contra mala, para que quede más o menos claro. Si me corro de la cuestión metafísica y si esto suena muy abstracto y muy una cuestión que, bueno, para quien quiera creer, pero es absolutamente respetable también quien no crea, nos metemos, por ejemplo, en el psicoanálisis, también sigue siendo una libertad situada o contextual. ¿Por qué? Nadie elige en qué familia, desde el psicoanálisis, obviando toda esta parte, imaginemos que hay una sola vida, que no existe nada más. Desde esta postura uno no elige su familia, no elige en qué país nacer. Desde que viene ya de alguna manera es nombrado, se nos pone un nombre, se nos ponen expectativas, se nos ponen condiciones, se nos ponen mandatos. O sea que ahí el tema de esto que decía Carla, el deseo, sí viene a ser como una especie de eh, que nos coarta. ¿Por qué? Porque acuérdense lo que planteábamos en la charla del lunes, quienes pudieron seguirla, vendría a ser como este resto entre esa necesidad y esa demanda. Es decir, acuérdense, dábamos el ejemplo del chupeteo del bebé. Cuando ya pasa a ser, ya cumplió, ya sació su apetito, ese resto entramos en el terreno del deseo, que es esa búsqueda insaciable de placer y de volver a repetir, cosa que por supuesto es imposible, el placer de la primera vez. Este es el punto. Psicoanalíticamente siempre estamos a la búsqueda de volver a sentir lo que sentimos aquella primera vez que fuimos amados, aquella primera vez que donde todo era perfecto. Le hace esto cuando estábamos en esa fusión con la madre, en ese paraíso perdido de la infancia,
donde nuestros padres éramos absolutamente todo para ellos, en ese paraíso perdido de la niñez, etcétera, etcétera, etcétera. Ni hablar esto desde lo religioso, también lo podemos asociar arquetípicamente a la cuestión del hombre. Cuando digo hombre me refiero por supuesto a la humanidad, en el sentido de que todas las religiones nos hablan de una caída del paraíso. Piensa en el Edén, paraíso perdido, donde pecamos y a partir de ahí ya venimos con esta marca, el pecado original. Entonces, desde este lugar, esa búsqueda, ese deseo, que no es el mismo del que del que habla el budismo, por ejemplo. Ahora esto lo vamos a aclarar. Pero ese deseo siempre nos va a llevar a esta búsqueda imposible de completar. Porque esto que decíamos, que ese resto nunca puede ser saciado, porque nunca podemos volver a la primera vez, porque además ese deseo se va desplazando en la medida en que yo creo que me acerco, se movió ya 2 pasos más, y así estamos toda la vida. La libertad estaría en la medida del conocimiento que tenemos de nosotros mismos, o sea, casi siempre está condicionada. Efectivamente, Viviana, de eso es lo que depende. Si yo me quedo con, acuérdense lo que hablábamos el lunes, esta orientación al tener, donde mi deseo va a estar supeditado a esta ilusión de la omnipotencia, de volver a ese paraíso, a esa infancia, a esa niñez, bla, bla, bla. Bueno, esto sabemos que es ilusión, es irrealizable a menos que haga una regresión en el sentido que me quede fijado en una etapa previa, o sea, regresión a nivel psicoanalítico, no espiritual. Que esto sería algo patológico. Estamos hablando, por ejemplo, que quede como emocionalmente inmaduro, o logre una aceptación de que no voy a lograr a cumplir nunca este deseo, tampoco irme al otro extremo, es decir, bueno, me olvido de desear y me empiezo a autoflagelar. Entonces, ni una punta ni la otra. Si yo logro ese equilibrio en el medio, me voy inevitablemente a tener que solucionar este tema del deseo. Y acuérdense, las posibles soluciones son la sublimación, el arte, por ejemplo, pero me exige estar como permanentemente estar creando para compensar ese deseo que va a seguir apareciendo. Es decir, necesito permanentemente crear música, pinturas, bueno, escritura, lo que sea, cada vez que venga la musa inspiración, y de esa manera compenso la parte del deseo. Hola Nancy. La otra es me hago una alianza con el ello, con todo lo que todo el peligro que esto implica, porque sería como decir, bueno, me alío con la sombra, y de esto va a depender qué tan monstruosa o no monstruosa sea. Y la otra, la que más particularmente me gusta, estamos hablando de una integración, que esto es irnos ya a la orientación al ser, que esto sería esto que vos decís, Viviana, conocimiento de uno mismo. También, con todo lo que esto implica, porque no es grato. No es grato porque implica, valga la redundancia, conectarme con todas esas partes de la sombra, pero no en un sentido de me someto a la sombra, es decir, bueno, ya está, ¿qué va a hacer? No puedo hacer nada con esta parte, no sé, supongamos irascible, que es por ser
por quedarme cortito, esta parte irascible que pueda salir de una persona, entonces me someto a esa parte. El famoso, es el famoso, bueno, yo soy así, ¿qué va a ser? Fúmensela. Entonces no me preocupo por cambiar, por, por registrarme, por revisarme, por chequearme, etcétera. Que esto sí es lo que exige la integración, exige revisarme, transformarme, ese es el punto. La otra es resignarme, esto es transformarme. Y por supuesto ni hablar que la otra, que no es una salida, sino que es un resultado, pero absolutamente el que no esperamos, es directamente el fracaso, que es volver al circuito de la pulsión, la necesidad, la demanda y el deseo. Es decir, bueno, deseo insatisfecho, que esto es lo que hace la mayoría, y volvemos a repetir el circuito, que también acá es increíble, se junta también la psicología o el psicoanálisis con lo espiritual, porque si esto lo vemos a nivel espiritual es el circuito, y también con las constelaciones, que es lo que vemos ahí, el circuito inevitable de la repetición. Esto lo podemos llevar al plano de repetición de experiencias, repetición de personas, repetición de vidas, repetición de encarnaciones. Viviana, ahí va la neuroplasticidad. Ahí me perdí. No sé si te referías a lo que estaba hablando antes o lo de ahora. Si podés, porfa. ¿Para qué lado iría? Pero sí, también se relaciona con lo que acabo de decir, porque sería darle una solución distinta, o sea, también abrir la cabeza a darle una solución distinta a lo que habitualmente hacemos con el deseo. Y lo que decía antes de, y esto tiene también que ver con esto del apego y el desapego, Carla. Carla, trajiste dos temas, no vale eso. Porque la orientación al tener es absolutamente apego. Es esto. Ya que hablábamos también de la atención, mi identidad pasa a estar asociada a mis cosas, a mis posesiones. Incluso empiezo a ver las personas como posesiones. Y la orientación al ser, estamos hablando de lo que yo llamaría no apego, porque desapego se confunde con el otro extremo, con decir, bueno, me desprendo absolutamente de todo, y no es esa la idea. No estamos hablando de, bueno, olvídate de todas tus posesiones y andate a vivir en el medio de la montaña a rezar o meditar todo el día. No, es quedarse y ser feliz solamente con lo necesario, porque se nos necesita acá para poder ser útiles y dar servicio a, al plano, a quien lo necesite. Por eso yo lo llamaría no apego, y tampoco lo llamaría dejar de desear, como dice el budismo, porque dejar de desear psicológicamente sería morirse. Nadie puede estar sin desear. La vida es deseo, pero no este deseo siempre insaciable, siempre voraz, siempre insatisfecho, este deseo orientado a más y más y más, y sobre todo al tener, sino también lo que yo llamaría no deseo, que es un intermedio. Es decir, por supuesto que voy a querer una casa más linda, un auto más lindo, cosas, pero no por vanidad, no por ostentación, no por pretender, por ejemplo, aunque tuviera los medios, un castillo, porque sería un despropósito pensar en una o dos personas o una familia con un castillo. Ahí es donde se me estaría jugando esta cuestión de la presunción.
y estaría desde el lugar del tener, sino decir, bueno, eh, tengo los medios, fenómeno, lo necesario, lo que me hace feliz, lo funcional, lo práctico, y el resto veo la manera de cómo poder ayudar a modificar la realidad de la que al mismo tiempo me quejo. Y esto no se trata de hacer caridad ni nada por el estilo, sino decir, ver realmente con acciones concretas, no esto de tapar baches o agujeros que me hagan sentir mejor, sino de ir al fondo de las cuestiones, es decir, proponer cosas que realmente impliquen un cambio de conciencia. Desde el lugar que se nos ocurra, para algunas personas podrá ser, por ejemplo, a través del arte, a través de charlas, cursos, talleres, a través de eh, poder justamente hacer reflexionar, ayudar a pensar. Bueno, cada uno encontrará su manera, su medio. Que de eso también depende, por supuesto, el tema de la misión, el propósito que hablábamos al principio. Viviana, lo de transformarse, modificar conductas. Claro, exacto, es abrir la mente para encontrar... por eso Einstein siempre decía esto de la estupidez es esperar resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Es empezar a, y a veces hasta como ensayo-error, probar distintas cosas. Carla, transformarme sería reinventarme, sí, sí, exactamente. Pues siempre estamos reinventándonos. Bueno, a eso deberíamos aspirar. O sea, fijo no se mantiene nada. Fijo es esto que decíamos, es la muerte, es el no deseo. Lo que se rigidiza, que sería lo que hablaba también antes, esto de esta pretensión de volver, de quedarme como en ese paraíso perdido, me lleva a la rigidez. Y lo que se rigidiza se enferma y muere. Por eso es que encontramos gente por ahí madura y que en un área puede ser muy exitosa, pero que emocionalmente quedó en los 10, 15 años o menos. Por eso en esos casos es muy útil también el ejercicio del niño interior. Y ahí, por supuesto, tenemos que hacer un trabajo de sanación y de reinvención y hasta de acoplamiento cuántico, porque esto es como si nos hubiéramos desfasado. Hay todas unas partes de nosotros que van por un camino y otra, ese niño, esa emocionalidad que se ha ido o se ha quedado en otro tiempo y espacio. Pero todo, inevitablemente el cambio nos atraviesa y o nos reinventamos por las buenas o por las malas, que es donde entramos en esto de la repetición de historias y cada vez más difíciles. Shanti, quedarse inmóvil un tiempo, bueno, ahí en el medio me hablaste en otro idioma, sirve. La inmovilidad no sirve en ningún ámbito. Igual uno se ilusiona con que se está quedando inmóvil, porque en realidad nada queda inmóvil. Pero todo lo que queda rigidizado, estoy provocando una tensión que de alguna manera u otra tengo que resolver. Lo único que estoy logrando es como tirar la cuerda. Pensarlo así, el ejemplo que también dábamos el lunes. Nuestro organismo, nuestro cuerpo, que es muy sabio y no nos miente, cuando se dispara este circuito, el que a la pulsión, necesidad, demanda, deseo. Tenemos hambre, bueno, empieza a haber señales
que llegan a nuestro cerebro que nos dicen, tengo hambre. Empieza la tensión. Entonces yo ahí tengo estas alternativas. Sublimo, como decir, bueno, engaño al estómago, de alguna manera, lo distraigo, hago tiempo, me dura un ratito, me entrego al hambre voraz, que sería lo del ello, integro, que es, bueno, respondo en una justa medida, o fracaso, es decir, me muero de hambre. Con lo cual el circuito se va a repotenciar. Entonces, fíjate que si ahí yo optaría por la inmovilidad, sería el fracaso de ese deseo que necesita ser satisfecho. En otras palabras, olvídate que, además de que te vas a morir de hambre, muy probablemente te vayas a dormir soñando que comes. Esto sería muy freudiano. Y va a llegar a un punto donde el mismo cuerpo, que es un sistema, va a decir basta, basta. Se va a adaptar, por supuesto, un tiempo, que tampoco sería la opción más sana, hasta que llegue un momento que colapsa. Carla, Borges decía que la vida es el deseo del deseo del deseo. Sí, si te lo diría psicoanalíticamente, el deseo es el deseo del otro, que también esto es muy filosófico. Es así, deseamos el deseo del otro. En otras palabras, deseamos ser reconocidos. Orientación al tener. Cuando nos conectamos, y acá uno lo de Viviana, desde el autoconocimiento con nuestro propio poder, nos damos cuenta que hay un poder interno. Y acá no porque haya también una religión que nos diga que, no sé, somos a imagen y semejanza o bla bla bla, sino que lo intuimos y desde la meditación, desde el mindfulness, desde donde ustedes quieran, lo podemos comprobar. Y esto cada uno lo tiene que comprobar, no porque yo lo diga, no porque la metafísica lo diga, no porque la religión lo diga. En la medida en que uno comprueba ese poder, deja de esperar ese reconocimiento de la afuera. Mientras espero el reconocimiento de la afuera, estoy de alguna manera siempre bajo cumplir las expectativas de ese otro, el que hablábamos el lunes, con mayúscula y después con minúscula. Empiezo por subordinarme a satisfacer las demandas o las expectativas de mis padres o quienes cumplieron esa función, y esto después se traduce a maestros, jefes, parejas, amigos, pares, compañeros, etc. En otras palabras, me esfuerzo por ser alguien que ni siquiera sé quién es, que es otro, ese otro, pero que no soy yo. Viviana me dice no se escucha. A ver si se... Upa. A ver ahora, ¿se escucha? A ver si alguien me confirma. A ver, voy a subir ahí el volumen. A ver si ahora... Ahora, Vivi, no sé en qué parte por ahí se quedó que no me escuchaban. Avísenme por favor si se está escuchando ahora. Así me quedo tranqui. Mariana ahí me dice se escucha bien. Bueno, por las dudas, Vivi, lo repito esto último. Esto en función de lo que decía Carla, lo del deseo. El deseo del otro, ¿no? Es el deseo de reconocimiento, o sea que mientras esté
supeditado ahí, a esa orientación al tener, me voy a desvivir por eh, cumplir esas expectativas, arrancando por los padres y a partir de ahí llevado o proyectado o reproducido a jefes, maestros, parejas, bueno, y todo lo demás, amigos, compañeros. Uy, yo no. Bueno, igual, nada, quédate tranqui que queda grabado, así después podés escuchar la parte que por ahí no salió. Em, bueno, redondeando el tema del apego y desapego, cuando la espiritualidad nos habla de el deseo, sobre todo el budismo, el deseo como enemigo, se refiere a este deseo vanidoso, este deseo orientado al tener, este deseo que nos envicia, que nos corrompe. De ese habla de desprenderse, muchas veces que esto se ha distorsionado o malinterpretado. En esos estados justamente meditativos o de iluminación, uno se da cuenta que prácticamente no es nada o no es nadie, o por lo menos no es nada de lo que creemos que somos, es decir, nuestra personalidad con todos nuestros rasgos, nuestros estados de ánimo, nuestros pensamientos, nuestros estudios, nuestras cosas, porque cuando nos preguntan quiénes somos, siempre la tendencia es a decir nuestro nombre, nuestros títulos, o sea, soy Alejandro, licenciado en psicología, y como si estuviera describiendo un currículum. Y la verdad que, o características de personalidad. Soy así, soy asá. Primero que todo eso es absolutamente transitorio, pero incluso sin tener en cuenta la cuestión espiritual, porque si bien hay rasgos de la personalidad nucleares que por supuesto vienen traídos ya desde la primera infancia y son los que uno desde la psicología no puede cambiar, hay otros que son absolutamente, que es lo que uno pretende cambiar, por ejemplo, en una terapia, que son absolutamente modificables y por eso no somos los mismos que éramos hace una hora, hace un año o hace 20. Pero vean que desde ese lugar también, o sea, la foto que estoy diciendo que soy hoy no es la misma que era hace 5 años. Entonces, ¿desde qué lugar podemos decir quiénes somos realmente? Ni siquiera nosotros lo conocemos. Y más cuando tenemos un inconsciente que es, si no nos ocupamos, quien en realidad toma esa posta y el que acciona sin que ni siquiera nosotros a veces tomemos registro o nos demos cuenta. Bueno, de eso se trata, por ejemplo, lo que propone un proceso terapéutico. Y el desapego o el no apego apunta a desprendernos de todas esas capas, de todas esas máscaras, de todas esas ilusiones. Es como, imagínenlo, como ir pelando capas hasta ir llegando a ese poder propio del que les hablaba, a ese ser que es la orientación al ser, al yo mismo, diría Jung, al sí mismo, al centro del mandala. Y con todo lo que esto implica,
con todo el dolor que implica, con todos los dragones que hay que eh, enfrentar. Es como lo que decía el Dante con el viaje del héroe, esto de descender a los infiernos, al propio infierno, para volver y a partir de ahí poder ascender al cielo. Bueno, ni más ni menos que eso. No es esta ficción de salir a conquistar doncellas y matar monstruos que están afuera, sino adentro. Bien. Bueno, creo que más o menos pudimos ir abarcando todo. No sé si queda alguna otra cosita. Aprovechen ahora o callen para siempre. A ver los de Instagram, que no se animan. Pregunten también. Participen. A quien le pueda interesar, estamos lanzando una formación relacionando las enfermedades, o mejor dicho, viendo las enfermedades desde el punto de vista metafísico, para poder también abarcar esta perspectiva energética y cómo trabajarla desde lo energético. Carla, qué buena explicación. Bueno, no sé cuál de todas, pero gracias. Entre todas, bueno, las que pueden encontrar en la página que hay para todos los gustos. A ver, quiero ver si no me olvidé de ninguna. Bueno, el tema también del apego, Carla, da para muchísimo en realidad. Lo vamos a ir, hoy no, ya por una cuestión de tiempo, pero también voy a hablar de los diferentes tipos de apego, más desde puntualmente lo psicológico, porque hay, en una de las charlas ya lo hemos hablado, pero por las dudas que no la hayas podido escuchar, para hacerlo cortito, podemos encontrar un apego seguro, que es el que permite a ese niño o niña salir a explorar, salir a jugar, que de alguna manera le hace sentir que ese mundo que está descubriendo es seguro, es confiable. O sea, por supuesto que va a haber amenazas, pero va a estar esa mirada no controladora, sino protectora de los padres o quienes cumplen esa función, que les permite salir al mundo, hacer su experiencia y están observando, cuidando, sin invadir, sin censurar, pero cuidando. Después vamos a encontrar dentro de los inseguros, vamos a tener el ambivalente, que es donde aparecen estas dos cuestiones de salí pero. Es decir, por momentos pareciera que se permite y por momentos se coarta. Entonces hay una ambivalencia. Ese niño o esa niña van a salir con temor, porque no saben qué esperar. La respuesta es a veces de una manera, a veces de otra. Y ni hablar cuando ya hablamos de podemos encontrar también inseguro evitativo, donde muchas veces no hay respuesta, no es ni buena ni mala, hay indiferencia. Y el peor de todos, donde nos vamos a encontrar cuando la respuesta es la violencia. Cuando en lugar de satisfacer esa demanda, ya que estábamos con ese tema, no solo no se satisface, sino que
es anestesiada o negada desde, o rechazada desde la violencia. Acá es cuando hablamos de adicciones, por ejemplo, o abusos. Llegar al autoconocimiento es el despertar del ser, sí, exacto, Carla. Ser uno mismo. Por eso es conocerme. El oráculo de Delfos decía: conócete a ti mismo y conocerás el mundo. Primero me conozco yo, después conozco, a partir de ahí puedo conocer. También lo que decía el Dante: descender a los infiernos es conozco mis peores miserias, de integrarlas, de aceptarlas y de transformarlas, puedo entender, comprender, empatizar y ayudar a los demás. No es al revés. Si estoy al revés, voy a pretender siempre que alguien me salve y me rescate. Esto es primero el foco en uno y después poder desde ahí sí vincularme con el otro. Si no sé qué es perdonarme, si no sé qué es entenderme, si no sé qué es quererme, mucho menos lo voy a poder hacer con alguien. Y esto también, ya que estábamos con los paralelismos con las psicologías, desde la psicología humanística hay un autor que es Rogers, que es quien fundó el counseling, que habla de la congruencia. Y esto tiene muchísimo, es la congruencia. Es lo que nos lleva a ser congruentes con nosotros. Es decir, pienso, siento, actúo y soy en un bloque. ¿Qué es lo que nos pasa habitualmente? Desde este desconocimiento de qué somos, es como si tuviéramos múltiples personalidades conviviendo dentro nuestro. Imaginen que hay un enanito mental que nos dice: hace tal cosa o quiero tal cosa. Que también muchas veces se confunde el deseo con esto, con el capricho, y no tiene nada que ver. El enanito emocional que nos dice: no, yo quiero esto y lo quiero ya. El enanito del impulso, de lo físico, que nos va a decir también: no, quiero esto. Piénsenlo si quieren psicoanalíticamente con el yo, el super yo y el ello. Bueno, y acá viene la cosa: ¿a quién le hago caso? ¿Quién soy yo y cuál manda? Le doy la satisfacción al impulso, a lo que viene de la entraña física, de las sensaciones. Le hago caso a la emoción, que a veces puede ser estos brotes de quiero, y cuando lo tengo me doy cuenta que era algo absolutamente pasajero, como los caprichos de los nenes. Le hago caso al mental, pues no, y con todas esas fabulaciones que nos hacemos: esto es porque me conviene, porque tal cosa, y después también me doy cuenta que me enganché en una elucubración que fue una ensalada que me armé, que me vino bárbaro para justificar un montón de cosas. Bueno, ¿a cuál? Ese es el punto. Cuando llegamos a ese ser, es como habitualmente decimos: estás en eje, estás equilibrada, estás en armonía, alineada. Fíjense la figura, es como si todo estuviera en su lugar y en su mismo lugar. No es que uno va para acá, otro va para allá, y otro va para allá, y otro va para allá. Es pienso, lo siento, lo hago, y todo en armonía. En la mayoría de los casos, a lo sumo, lo hacemos desde dos lugares: pienso, siento, no lo hago; pienso y lo hago sin sentirlo; siento y lo hago sin pensarlo, etc.
¿Es difícil? Sí, muy difícil. Pero para esto, bueno, tenemos que empezar a darnos cuenta. ¿Cómo darnos cuenta? Bueno, prestando atención. ¿Cómo presto atención? Observándome. Como si, esto viene buenísimo, el mindfulness o conciencia plena. Como si lograra de alguna manera separarme de mí y me miro. Empiezo a ver qué pienso, a veces hasta ponerse cartelitos, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, qué estoy haciendo. Como ir tomando un registro diario de las cosas que pienso, cosas que siento, las cosas que hago. Y a partir de ahí ir dándome cuenta de cuántas realmente son que hice en armonía o cuántas son desde estos lugares de, bueno, le doy la razón así, deja de... El tema es ese, que pienso que con esto, como hacemos también con los nenes, así deja de patalear, pero no, el pataleo va a seguir porque ese deseo está siempre moviéndose y siempre va a querer más. Desde la orientación al tener nunca alcanza, porque es recuperar eso que alguna vez fuimos, y como esto es imposible, siempre va a estar pidiendo. Bueno, espero que haya servido. Me encantó que se hayan, esta vez sí, estuvo interesante porque se unieron un montón, se engancharon y salieron temas súper interesantes. Vayan pensando para la semana que viene cuáles quieren que hablemos. Anímense si quieren a contar casos, que para eso también está este espacio. Así que bueno, el sábado estamos a las 11 por Punto Cero, esto es vía internet, en la radio, en vivo, nos pueden ver y escuchar. Vamos a estar ya con el tema de la muerte, justo una de las grandes cuestiones que les decía. Y el lunes que viene, como siempre a las 19:30 horas, estamos con las charlas habituales. No se la pierdan porque también va a estar muy interesante. Y por supuesto el próximo jueves con este mismo espacio. Ha sido un placer. Para quienes les gusta la metafísica, hoy 24 es momento de hacer la carta a San Juan o a la junta kármica, bien digo. Es como si se dice que espiritualmente una vez al año como que ven cómo estamos, nos escanean, por decirlo de alguna manera, y uno puede aprovechar estas fechas para pedir y transformar todo aquello que estaría quedando pendiente. Pedir como una ayudita de aquellas cosas que uno justamente reconoce y se da cuenta que esto me falta, esto me falta, esto me falta. Bueno, poder hacer una meditación para tratar de ir iluminando todas esas partes, aceptándolas, integrándolas y polarizándolas, transmutándolas, que son las cosas que nos van dando la libertad, porque llegar a la libertad es autoconocimiento, es darnos cuenta quiénes somos, como decía también ahí Jesús, la libertad os hará libres. Así que aprovechen este día. Nada, hagan una lista con todo lo que quieran modificar, hagan una meditación donde pidan también ayuda para poder soñar, recibir esas epifanías donde uno dice, ah, mira, era por acá, recibir esas iluminaciones, esos eurekas. Bueno, todo eso es propicio hoy para aprovecharlo. Así que, y después, una vez que a medida que se va cumpliendo, si quieren
tipo ritual, queman esa carta. Esa es una linda manera como para aprovechar estas jornadas, como estos aniversarios. Eh, Carla, para la próxima intuición. Bueno, me encantó. Buenísimo, estás a full, Carla. Listo. Si se animan también, vayan ahí tirando temas. Así vamos ya como armando todo lo que vaya surgiendo. No importa que quede fuera del vivo porque los mensajitos quedan. Así que todo lo que se les ocurra vayan tirando y vamos armando la próxima. Bueno, hoy la verdad me encantó, un placer. Espero que siga así y más todavía, que se nos haga corta la hora. Muchísimas gracias por la participación y nada, nos estamos viendo el sábado, el lunes y bueno, y el próximo jueves. Hasta la próxima, chau chau.